Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Estoy súper emocionado de traerles un tema que ha estado generando muchísimo revuelo y conversación en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor que ha tenido a muchos de ustedes preguntándose y comentando: ¿es cierto que Hande Erçel y Kerem Bürsin no se separan en el hospital? Sí, han escuchado bien. Vamos a desentrañar esta noticia, analizar lo que sabemos, lo que se especula y tratar de traerles un poco de claridad a este misterio que rodea a una de las parejas más queridas y seguidas del momento. Si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les encanta estar al día con las últimas noticias del espectáculo, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en el chisme jugoso, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle clic a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes y nos aseguramos de que estén siempre al tanto de las noticias más frescas y emocionantes. Así que ya saben, clic, clic, clic. Ahora sí, entremos en materia. El título lo dice todo: Hande Erçel no se separa de Kerem Bürsin en el hospital. ¡Guau! La sola idea de que esta pareja pueda estar pasando por un momento difícil, y aún más en un entorno tan delicado como un hospital, nos pone los pelos de punta. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, y desde el primer momento, su química en pantalla traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Lo que empezó como una amistad y compañeros de trabajo, evolucionó de manera natural y hermosa hacia una relación sentimental que ha sido objeto de muchísima atención mediática. Siempre los hemos visto como una pareja sólida, muy enamorada, compartiendo momentos tiernos en sus redes sociales, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales y luciendo como un equipo imparable. Han viajado juntos, han celebrado aniversarios, han estado presentes en los momentos importantes del otro, y honestly, para muchos de nosotros, son la definición de una pareja de cuento de hadas moderna. Por eso cualquier indicio de conflicto o separación, y mucho menos en un contexto tan preocupante como un hospital, suena alarmante. Pero, ¿de dónde nace este rumor? Pues, como suele suceder en el mundo de las celebridades, a veces un pequeño detalle, una foto mal interpretada, un comentario ambiguo, o incluso la ausencia momentánea de una de las partes, puede dar pie a un sinfín de especulaciones. En este caso particular, parece que los rumores se intensificaron a raíz de una situación que involucró a Kerem Bürsin. Algunas informaciones, que empezaron a circular en ciertos medios turcos y se replicaron rápidamente en plataformas de redes sociales, sugerían que Kerem había tenido algún tipo de problema de salud que lo llevó a ser hospitalizado. Ahora es importante aclarar que hasta el momento ni Hande Erçel ni Kerem Bürsin, ni sus representantes, han emitido un comunicado oficial confirmando o desmintiendo algún tipo de ingreso hospitalario de Kerem. Sin embargo, la ausencia de Kerem en algunas de sus apariciones públicas habituales y en redes sociales, sumada a los rumores, fue suficiente para que la imaginación de muchos volara. Y ahí es donde entra el título de nuestro vídeo: Hande se separa de él en ese supuesto momento de debilidad. Los rumores, en su versión más alarmista, decían algo así como que ante esta supuesta crisis de salud de Kerem, Hande habría decidido distanciarse, poner tierra de por medio, o incluso terminar la relación. Imagínense la conmoción. Una pareja tan unida, que muchos ven como el futuro uno del otro, separándose justo en un momento así. Sería realmente impactante y francamente un poco cruel. Pero, ¿qué hay de cierto en esto? Aquí es donde debemos ser muy cautelosos. Los medios de entretenimiento, y más aún en la era digital, a menudo se alimentan de la especulación y de las noticias clickbait para generar tráfico y engagement. Y cuando se trata de parejas famosas, la presión mediática es inmensa. Cada pequeña acción, cada silencio, cada ausencia, puede ser magnificado y transformado en una historia. El título que les presentamos hoy, Hande Erçel no se separa de Kerem Bürsin en el hospital, nace justamente de un intento por desmentir o al menos poner en perspectiva estos rumores. Se basa en lo que hemos podido recopilar, en la ausencia de pruebas concretas que respalden la separación, y en la lógica y el sentido común que nos dicta cómo reaccionarían dos personas que se aman profundamente ante una situación difícil. Vamos a analizar algunos puntos clave. Primero, si Kerem Bürsin hubiera estado hospitalizado de gravedad, es muy probable que hubiera habido alguna noticia,
algún comunicado oficial, o al menos una confirmación por parte de personas cercanas. El silencio en estos casos puede ser interpretable, pero generalmente, cuando algo así ocurre con figuras públicas de su calibre, la información tiende a filtrarse o a ser confirmada por fuentes fiables. Segundo, la naturaleza de su relación. Ande y Kerem han mostrado ser una pareja muy unida y solidaria. En entrevistas, ambos han hablado de la importancia del apoyo mutuo en sus carreras y en sus vidas personales. Si uno de ellos estuviera pasando por un momento difícil, como una enfermedad, lo más natural y esperado sería que el otro estuviera a su lado, brindándole consuelo y apoyo. La idea de que Ande se separaría en un momento así suena contradictoria a la imagen que han proyectado y a lo que nosotros, como seguidores, hemos podido observar de su relación. Además, es posible que los rumores sobre la hospitalización de Kerem en sí mismos sean exagerados o incluso infundados. A veces la noticia se construye a partir de un simple chequeo médico, un pequeño malestar que no requiere hospitalización prolongada, o incluso una ausencia justificada por motivos personales que no tienen nada que ver con problemas de salud. El título Hande Erçel no se separa de Kerem Bürsin en el hospital sugiere que estas informaciones alarmantes carecen de fundamento. En lugar de una separación, lo que parece haber ocurrido, si es que hubo algún problema de salud de Kerem, es que Hande ha estado ahí para él, apoyándolo como lo haría cualquier pareja que se ama. Quizás no han querido hacerlo público por privacidad, para no generar más estrés en una situación ya de por sí delicada, o simplemente porque, como dijimos, los rumores sobre la hospitalización y la supuesta separación son simplemente eso, rumores. Es fascinante observar cómo los medios y las redes sociales pueden crear narrativas enteras a partir de muy poca información. La presión por mantener a la opinión pública entretenida es constante, y las vidas privadas de las celebridades se convierten a menudo en el combustible principal. Es nuestra labor como espectadores ser críticos con la información que consumimos, buscar fuentes fiables y no dejarnos llevar por la especulación desenfrenada. ¿Qué podemos inferir entonces? Que hasta ahora no hay evidencia concreta de que Kerem Bürsin haya estado hospitalizado de forma que requiriera una intervención o un distanciamiento de Hande. Y mucho menos hay indicios de que Hande se haya separado de él en alguna circunstancia. Lo más probable es que el título que les traemos hoy sea una forma de poner fin a estas especulaciones y de reafirmar la solidez de su relación. Es importante recordar que las celebridades también tienen derecho a su privacidad. Cuando comparten aspectos de sus vidas, lo hacen voluntariamente. Y cuando no lo hacen, debemos respetar ese espacio. Los rumores de separación, especialmente cuando se basan en especulaciones y no en hechos confirmados, pueden ser muy perjudiciales para una relación y para la salud mental de las personas involucradas. En este caso, si pensamos un poco, la forma en que los rumores se han manejado, o más bien, la falta de confirmación por parte de los involucrados, refuerza la idea de que el título es la verdad, no se separan en el hospital. Si algo tan grave como una hospitalización y una separación hubiera ocurrido, sería casi imposible mantenerlo en secreto, y las filtraciones serían masivas. La ausencia de tales filtraciones de fuentes fiables es, en sí misma, una señal de que los rumores son infundados. Además, si Kerem hubiera estado realmente mal y Hande se hubiera separado, estaríamos hablando de una noticia de magnitud internacional. El impacto en sus carreras, en sus fans, y en el imaginario colectivo de su relación sería inmenso. Y hasta ahora, no hemos visto nada de eso. Lo que sí vemos cuando se pronuncian, es un apoyo mutuo y un cariño genuino. Quizás la ausencia de Kerem se debió a un resfriado fuerte, a una gripe, a un viaje de trabajo inesperado que se alargó un poco más de lo previsto, o a cualquier otra razón que no implique una crisis de salud mayor ni una ruptura sentimental. La imaginación colectiva, alimentada por el deseo de drama y de confirmación de los peores augurios, a veces nos juega malas pasadas. En resumen, queridos amigos, todo parece indicar que el título de nuestro vídeo es la verdad: Hande Erçel no se separa de Kerem Bürsin en el hospital. Los rumores que han circulado carecen de fundamento y se basan en meras especulaciones. Su relación parece seguir fuerte y sólida, y ante cualquier eventualidad, lo más probable es que se apoyen mutuamente como siempre lo han hecho. Es un recordatorio importante de ser conscientes de la información que consumimos y de no dejarnos llevar por las habladurías sin base. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta aclaración les haya sido útil y que les haya proporcionado la información que buscaban. Como siempre, ha sido un placer compartir con ustedes y desentrañar juntos estos misterios del mundo del espectáculo.
Quiero agradecerles enormemente por quedarse hasta el final, por su tiempo y por su atención. Su compañía es lo más valioso para nosotros. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué pensaban cuando escucharon estos rumores? ¿Creen que las celebridades deben ser más transparentes o que tienen derecho a su privacidad? Dejen sus comentarios abajo, me fascina leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su perspectiva siempre enriquece nuestras conversaciones. Y antes de que se vayan, un último recordatorio importante: si les ha gustado este vídeo y lo encontraron informativo, por favor, denle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que más personas descubran nuestro contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que podría interesarle. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y, por supuesto, mucho entretenimiento. Hasta la próxima.